Buenos días. Siendo las 11:09 del día 6 de agosto del año 2019, nos encontramos constituidos en la primera sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una audiencia de carácter judicial dentro de la carpeta judicial 5.985 transversal 2019, la cual insistiría en contra de Raimundo Ramírez Pompa por hechos constitutivos del delito de fraude. La audiencia, la cual será presidida por la licenciada Sara Patricia Basaldo Piña, juez de control y de juicio oral penal del Estado, en el entendido de que la presente audiencia se inicia con posterioridad en virtud de la audiencia previa. Bien, buenos días. Para efectos del registro, ¿se identifican por parte de la Fiscalía? Buenos días. Licenciada Glenda Pinales Rodríguez, agente del Ministerio Público. Me va a acompañar de una homóloga, quien se identificará de viva voz, así como del asesor jurídico de la víctima. Le informo que la víctima se trata de Emilio Tancredi Flores en lo personal y también como apoderado legal de Inmobiliaria Tortorella S.A.D.C.B. Muy buenos días, su señoría. Comparece el licenciada Gwendolyn Ledesma Castañeda, agente del Ministerio Público, con forma de notificación ya debidamente registrada. Abogado. Muy buenos días, licenciado Carlos Eduardo Mendoza Cano, con datos de registro ya conocidos por gestión judicial. Por parte de la defensa. Buenos días, señoría. Licenciado González Santos, defensor particular de la investigada Rebeca Chávez de Navarro, con datos ya ampliamente no se está dependiente. ¿Lo acompañan? ¿Qué tal, señoría? Mi nombre es Manuel Arnaud Gil, soy defensor particular del señor Raimundo Ramírez Pompa, quien solicitará esta audiencia de control judicial, y me acompaña un homólogo también, representante de la citada persona. Muy buenos días, su señoría. Julio César Martínez Garza, generales ya otorgadas en gestión judicial, y en mi calidad también de codefensor del investigado Raimundo Ramírez Pompa. Le hago referencia a que también se encuentran en esta sala, en la parte posterior, a virtud del espacio de la sala, nuestros respectivos representados, el señor Raimundo Ramírez Pompa y la señora Rebeca. ¿Quién se identifican, por favor? Mi nombre es Raimundo Ramírez Pompa. Muy bien. ¿Quién solicita la audiencia y para qué efecto? Servidor, señoría. Es para el efecto de una cancelación de una anotación marginal ordenada por el agente del Ministerio Público. Bien, adelante, tiene el uso de la voz. Antes del inicio. Perdón. Sí, señoría, nada más para ser muy claros, el abogado representa a los intereses de otra persona, de la señora Rebeca aquí presente, y nosotros los intereses del señor Raimundo Ramírez. El abogado pide la audiencia para controlar respecto a las anotaciones marginales. Nosotros también lo hacemos por ese aspecto, y además por cuestiones de la Fiscalía respecto a unos documentos que se presentaron ante ellos solicitando que se decretara la extinción de la acción penal por falta de legitimación en la querella y por la extemporaneidad de la misma. Entonces, por esa razón, también el control judicial respecto a esas respuestas que nos dio la Fiscalía, lo que así fuera acordado esta audiencia en audiencia anterior, que se reprogramó para que el día de hoy pudiese llevarse a cabo esta audiencia. Bien, entonces, el tema de la anotación marginal, ambos lo piden. ¿Es en cuanto a la misma propiedad, entonces? Sí. Así es. Muy bien, entonces vamos a ver primero ese tema y posteriormente el otro tema del cual me habla. Gracias. Su señoría, si me permite el uso de la voz. La Fiscalía solicita que no deben atenderse las peticiones que realiza el señor Raimundo con relación a la anotación marginal. Esto a virtud de que el inmueble sobre el cual se realizaron no guarda ninguna relación con él. Bueno, vamos a escuchar primero la petición. Ustedes saben que en mi caso, bueno, no conozco antecedentes de este asunto. ¿Sí? Así es la mecánica de las audiencias. Viene el juez, no conoce los antecedentes. Entonces, creo no haber estado en ninguna audiencia en estos asuntos, en este asunto anteriormente. Entonces, primero para que me hagan el planteamiento. Bueno, y con relación a la segunda manifestación, esta audiencia fue convocada, como bien lo dice la defensa, en una audiencia anterior, en la cual se señaló que se abordaría el tema de la anotación marginal. Con relación a la petición que realiza de unos escritos que se habían presentado con relación a la extemporaneidad de la querella, en audiencia diversa, si me permite ahorita verificar las fechas, se había puesto la obligación al Ministerio Público de que le diera respuesta a las peticiones del asesor jurídico. Se le dieron respuesta al asesor jurídico y se le notificó, tal y como lo solicitó en audiencia, en fecha 2 de julio. Y de esa fecha a este momento
a la defensa, perdón. Y de esa fecha hasta este momento no se ha recibido ni se ha notificado a la Fiscalía de que la defensa haya solicitado una audiencia de queja para abordar la contestación que se dio por parte de la Fiscalía. Y esto más aún atendiendo a que fue desde fecha 2 de julio del 2019 que se le notificó al defensor, tal y como él lo solicitó, incluso dio contestación al correo que se le envió confirmando de haber recibido, y han pasado hasta este momento en exceso el término de 10 días que señala el artículo 258 para que pueda acudir en queja con relación a dicho acuerdo, su señoría. Bien, entonces esto último es en cuanto al segundo tema que vamos a tratar. Así es. Bueno, les repito, no conozco este asunto, entonces para no confundirme, por favor, vamos a ver primero un tema y luego el otro, y ya le doy otra vez oportunidad para que me explique esto. Sí, su señoría. Bien. ¿Quién va a tomar el uso de la voz? Gracias. Adelante. Solicitamos la presente audiencia en términos con fundamento en los artículos 8, 20 constitucional, fracción primera, así como los diversos 13, 113, fracción primera, 251 y 252 del Código Nacional, a efecto de que se proceda a la cancelación de la anotación marginal ordenada por el agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación número 4 en Delitos Patrimoniales No Violentos en Monterrey, Nuevo León, esto en fecha 26 de junio del 2019, en la cual acordó la necesidad de enviar oficio al director del Registro Público de la Propiedad del Comercio a efecto de que hiciera efectiva la providencia precautoria consistente en el embargo precautorio del inmueble registrado bajo la inscripción 5, volumen 7, libro primero, municipio de Santiago, Nuevo León, sección propiedad, de fecha 13 de marzo de 2019, unidad fraccionamientos, esto con el objeto de que se impidiera que los hechos denunciados produjeran consecuencias ulteriores, así como que se transmitiera la propiedad a terceras personas, por lo que el agente del Ministerio Público, señoría, envió oficio número 2148 del 2019 al citado director del Registro Público a efecto de que realizara las anotaciones marginales en la propiedad ya mencionada, oficio que fue recibido en fecha 28 de junio del año en curso, dándosele el trámite a la misma, con lo cual, señoría, se vulneran derechos fundamentales de mi cliente, la señora Rebeca Chávez Navarro, los cuales son los siguientes. De la Constitución tenemos el artículo 20, inciso A, fracciones cuarta, quinta, sexta y décima, que hablan, señoría, del principio de contradicción. No se le dio la oportunidad a mi cliente de haberse opuesto a la anotación marginal señalada, solicitada por la gente del Ministerio Público, así como el artículo 27, que habla del derecho de propiedad. Y por su parte, de los artículos del Código Nacional, tenemos el artículo 6, que habla del principio de contradicción, el 10 y el 11, que hablan de principio de igualdad entre las partes y en el proceso, así como el artículo 131 de dicho código, que establece la facultad del Ministerio Público de velar que en todos los actos de investigación se respeten los derechos constitucionales establecidos en la ley suprema y en los tratados internacionales. Saludos, Perdón. Lo anterior, señoría, lo solicito bajo los siguientes argumentos. El primero, tenemos que se puede identificar tres tipos de relaciones entre los bienes con el proceso penal. En principio tenemos el aseguramiento, que es cuando el bien constituye el objeto o instrumento del delito, por lo tanto es útil el esclarecimiento de los hechos para llegar a la verdad histórica de los mismos, por lo que se debe de preservar dicha información a fin de que no se alteren o se modifiquen dichos bienes. El segundo, señor, habla del embargo precautorio, establecido en el artículo 138 del Código Nacional, que es para garantizar la futura reparación del daño a la víctima. Y por último, el decomiso, establecido en el artículo 250, que señala la medida establecida para inmovilizar los bienes que constituyen el efecto de un delito penal. Como se puede apreciar, señoría, en ninguno de estos se maneja la anotación marginal, es decir, la anotación marginal no viene contemplada como una figura en
el Código Nacional que pretenda tener el objeto que solicita la Fiscalía, que es que evitar la transmisión del derecho real consagrado, así como que se produzcan consecuencias ulteriores. El segundo argumento, señoría, lo es... ¿Cuál fue el motivo que utilizó la Fiscalía para el aseguramiento? El aseguramiento ¿no? fue, sí, señoría, fue con el fin de evitar la transmisión del derecho real consagrado en el bien inmueble referido, así como impedir que los hechos denunciados produjeran consecuencias ulteriores. Sí, adelante. Gracias. El segundo de los argumentos, señoría, es en el sentido de que dicha anotación marginal requiere de autorización judicial, esto en términos del artículo 252 del Código Nacional, toda vez que la misma implica una afectación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como ya lo señalé en un principio. Esto aunado a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, señoría, resolvió en sentencia con respecto a la acción de inconstitucionalidad 10 de 2014 y 11 de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de junio del 2018, señala dicho pleno del tribunal que la autorización judicial será obligatoria cuando la técnica o acto de investigación que pretenda practicar la autoridad signifique una afectación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En el caso en concreto, señoría, estamos hablando del derecho fundamental a la seguridad jurídica de mi cliente y el derecho de propiedad. Esto es de manera directa, y de manera indirecta la libertad de comercio o de trabajo de ella, al impedirle hacer uso o disponer de dicho bien inmueble, el cual se hizo la anotación marginal, señalando el tribunal en pleno, señoría, que esto se exige acorde con el principio de presunción de inocencia, que menciona que en tanto no se decida sobre la culpabilidad de una persona en la comisión de un delito, en un juicio no se le puede tratar como culpable dentro y fuera del proceso, lo que conlleva que por la mera sospecha de estar involucrado en un delito no se limiten sus derechos sin la aprobación de un juez imparcial, lo cual en el presente caso no ocurrió, señorita. Y como podemos observar, la anotación marginal hace una afectación. Mi cliente no puede disponer de dicho bien, lo cual le trae una afectación, siendo que la agente del Ministerio Público debió de haber acudido, debió de haber solicitado una audiencia en la cual deberían estar todas las partes presentes, en la cual hiciera la solicitud y darle a mi cliente la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción, es decir, de oponerse y manejar los argumentos para la solicitud de la anotación marginal, señoría. Y por último, y como tercer argumento, tenemos que la Fiscalía señala en su acuerdo de fecha 26 de junio que se estima necesario girar oficio al director del Registro Público de la Propiedad a efecto de que hiciera efectiva la providencia precautoria consistente en el embargo precautorio del inmueble ya mencionado, señoría. Y en este caso le informo, señoría, que en fecha 10 de julio del 2019 se canceló dicho embargo precautorio por la autoridad judicial. Entonces, señoría, si el embargo precautorio ya está cancelado, ya no tiene razón de ser la anotación marginal, por lo tanto le pido la cancelación de la misma. Es todo. Abogado. Gracias, señoría. Bueno, inicialmente, como ya lo refirió usted, únicamente abordaré en este momento el tema del control judicial sobre la anotación marginal. Pero antes de abordar los puntos torales, me gustaría dejar muy en claro cuál es el fundamento legal por el cual pedimos esta audiencia y estamos aquí con usted. Esta moción tiene sustento normativo, principalmente en el artículo 1 de la Constitución, en el artículo 16, en los párrafos 1 y 14, en el artículo 17 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en norma internacional también, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8.1 y asimismo en el artículo 113, fracción sexta del Código Nacional.
Todos estos numerales, señora juez, otorgan al señor Raimundo Ramírez el derecho a poder impugnar ante la autoridad judicial pues las actuaciones que el Ministerio Público pueda llevar a cabo con sus funciones de investigación. Y además existen precedentes muy claros sobre lo que debemos de entender por el control judicial, y específicamente hay uno emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en plenos, que es la acción de inconstitucionalidad 10 del 2014. Como le dije, que versa entre otras cosas sobre lo que es el control judicial. Entonces, le hago la precisión que si bien esta audiencia no se refiere a ninguno de los aspectos que determina el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eso no es un impedimento conforme a los numerales ya citados y los criterios de la Corte para poder llevar a cabo este control judicial. Y todo esto también encuentra sustento en criterios jurisprudenciales, como el emitido por la primera sala de la Corte en jurisprudencia, cuyo rubro señala: sistema penal acusatorio, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante juez de control a través de medio de defensa previsto en el artículo 258. Básicamente, en esa ejecutoria se señala que el control judicial no puede limitarse únicamente a esos aspectos. También está otra jurisprudencia que nada más voy a señalar el número de registro, es el 201-7640, que también va encaminado en el mismo sentido. Y así también encontramos una tesis de un tribunal colegiado que señala lo que debemos de entender por el derecho humano de acceso a la justicia. Y esta tesis es la 2020-111, que sin necesidad de abordar todo el contenido de la misma, indica que toda persona que sea involucrada en algún procedimiento donde la autoridad tenga injerencia en ello, tiene el derecho de acceder a la justicia, como en este momento lo estamos solicitando. Y con ese preámbulo, es importante, antes de entrar también al tema de la anotación marginal, es muy importante para normar su criterio que conozca usted, como ya dijo, desconoce el asunto, algunos antecedentes de esta carpeta judicial. El primero de ellos es que la Fiscalía había acudido con anterioridad a pedir una providencia precautoria, el embargo sobre el bien inmueble que ya refirió el abogado, que para efectos de no dar todos los datos de registro, en este momento señalaré únicamente como el inmueble que está en Santiago. Inicialmente la Fiscalía pide un embargo precautorio a la autoridad judicial respecto del inmueble de Santiago. Se concede la petición por un juez de control. Esto lo hizo de forma unilateral sin tener nosotros el derecho de contradicción. Sin embargo, por cuestiones de los datos que había proporcionado la Fiscalía, el registro público no pudo hacer efectiva, no pudo materializar, no pudo inscribir y darle efectos públicos a ese embargo. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta de esa situación, pedimos el control judicial, se señala una audiencia para tal efecto, pidiendo nosotros la cancelación de la orden ya dada por un juez de control, y en audiencia del 10 de julio, el juez de control determina cancelar el embargo. Aquí lo más sorprendente de esto, y que aborda al tema de la anotación marginal, es como si la Fiscalía identifica una técnica de investigación, como lo es el aseguramiento de un inmueble a través del embargo precautorio, y lo pide el juez, y luego paralelamente, de forma unilateral, hace una anotación marginal. Entonces, eso es un punto muy importante que usted debe de conocer. Y además, antes de esa audiencia, habíamos presentado un sinnúmero de escritos en la Fiscalía que no había dado contestación, y en audiencia, en control judicial, reconoció la Fiscalía que no tenía conocimiento de esos documentos, que los analizaría y que nos daría contestación. Es decir, tuvimos que acudir ya en 2 ocasiones previas al control judicial, una de ellas para que nos diera contestación escrita, otra de ellas para que el juez se diera cuenta que la Fiscalía no se conducía con objetividad y con el deber de lealtad. Y así sucedió, se canceló. Y luego todavía hay un precedente más dentro de la carpeta judicial, que esta falta de lealtad y de objetividad no es una cuestión subjetiva que yo esté diciéndole a usted. Ya la autoridad judicial determinó la falta de objetividad y de lealtad de la Fiscalía. En la resolución del día 22 de julio del año 2019, presentamos nosotros un recurso de revocación respecto de un auxilio judicial que había pedido la Fiscalía
para intervenir cuentas bancarias de la empresa moral que representa el señor Raimundo, de la señora Rebeca Chávez y a título personal también de Raimundo Ramírez Pompa. Presentamos un recurso de revocación que, les soy sincero, no había visto yo un recurso de revocación declarado procedente en lo que tengo en la experiencia profesional. Sin embargo, este recurso de revocación sale procedente porque la juez de control que le había dado el auxilio judicial para intervenir esas cuentas se da cuenta de la falta de lealtad. Y así lo dice en la página 3, en el cuarto párrafo, nada más lo voy a citar. Se estima fundado, me refiero al recurso de revocación, en virtud de que se tiene que falta al principio de lealtad y buena fe. Es decir, lo que le estoy diciendo no es una manifestación subjetiva, sino es algo que ya la autoridad judicial ha resuelto. Entonces es para mí muy importante que usted tenga ese conocimiento, que no se deje sorprender por los argumentos que pueda hacer la Fiscalía, por otros argumentos que más adelante le voy a realizar. Con este preámbulo de lo que hay en la carpeta judicial, ahora sí es muy importante para mí hacerle ver que la Fiscalía, sin tener facultades para ello, solicita el registro público una anotación marginal en el inmueble de Santiago, Nuevo León. Y para ello, el abogado aquí presente, el doctor Julio César Martínez, continuará con la exposición por los motivos a través de los cuales se considera que no tiene ningún tipo de facultades legales para ordenar una anotación marginal como la que ahora se impugna. Adelante. Con la venia, su señoría, en aras de no ser reiterativo. No, nada más, perdón, porque estamos buscando el registro. ¿Nos recuerda la Sí, página, por sí, favor? ¿De qué fecha es el acuerdo? Con todo gusto. Gracias. Está en la carpeta judicial, pero Sí. con todo gusto te doy el... Es la página 3, el párrafo 1, 2, 3, 4. ¿Del acuerdo de qué fecha fue? Es el acuerdo del día 22 de julio. Está dentro de la carpeta Sí, judicial. sí lo leímos. Sí, sí. Pero- Sí viene expreso. Ok. Gracias. No, al contrario, con la venia. Su señoría, en aras de no ser repetitivo con lo ya expuesto por mis colegas en torno a los fundamentos legales que no solamente generan la solicitud de la defensa, sino también la competencia de parte de esta autoridad, quiero solamente reiterar en torno a ello que todos estos dispositivos legales, entre otros tantos de convenciones también y pactos internacionales, establecen las reglas del debido proceso, su señoría, y no solamente en sede judicial, sino también en sede ministerial. Y este debido proceso, como es de su conocimiento, implica que toda autoridad, al generar un acto de molestias a los gobernados, primero debe de acudir ante la autoridad jurisdiccional, que es la facultada para poder ponderar en base a argumentaciones objetivas en torno a este tipo de procedimientos, si hay lugar o no a realizar ese tipo de afectaciones. Como ya lo refirió el primero de los abogados defensores, solamente se encuentran reglados en norma del Código Nacional de Procedimientos Penales el aseguramiento de bienes por parte de la Fiscalía cuando el mismo tenga relación directa con los hechos. Segundo, el embargo precautorio, que solamente puede ser impuesto por autoridad judicial, llámese embargo precautorio o anotación marginal, porque los efectos que produce en el mundo material y jurídico es lo mismo, la inmovilización del predio. Y tercero, el decomiso de un bien que solamente puede emerger a través de una sentencia ejecutoriada, también dictada por autoridad judicial. Todo lo anterior, su señoría, redunda en que precisamente en el caso particular, como ya lo expusieron mis colegas defensores, el acto unilateral realizado por la Fiscalía de haber mandatado de manera unilateral el 26 de junio último una anotación marginal en el predio que ya le han multireferido mis colegas, deviene ilegal, su señoría. ¿Por qué deviene ilegal? Primero, porque la Fiscalía no tiene fundamento normativo expreso que le faculte de manera unilateral y sin cumplir con las reglas del debido proceso para mandatar dentro de una técnica de investigación desformalizada una anotación marginal que, reitero, los efectos materiales y jurídicos que produce por usted son conocidos, son similares a un embargo precautorio que solamente la autoridad jurisdiccional puede imponer. Segundo, su señoría, pero además de carecer de esa competencia la Fiscalía que se arroja de manera unilateral la misma, no quiero dejar pasar por alto
que ya en otras carpetas de investigación, en donde también la institución del Ministerio Público investiga a nuestro defendido, Raimundo Ramírez Pompa, ha actuado en condiciones análogas a la que ahora se le ponen a usted en conocimiento, mandatando de manera unilateral anotaciones marginales. Y es el caso que esas anotaciones marginales que fueron impuestas en carpetas de investigación 287 del 2019 de la Unidad de Investigación número 8 en delitos culposos y en general, y en la carpeta de investigación 15 del 2019 de la Unidad de Investigación número 5 de patrimoniales no violentos de Monterrey, ya fueron canceladas por homólogos de su señoría, como lo fueron el señor juez Miguel Vázquez y el señor juez José Luis Pesina Alcalá, dentro de las carpetas judiciales respectivamente 6739 del 2019 y 6740 del 2019. Resolutores, colegas de su señoría, que fueron muy claros en cuanto a que, si bien es cierto, la Fiscalía puede ejercer de manera desformalizada esa técnica de investigación, no los faculta realizarlos de manera unilateral, sino que requieren, siguiendo para ello los lineamientos jurisprudenciales que ya le refirió el maestro Manuel Arnaud, de expresa autorización judicial a través de la audiencia de control, en donde se privilegien las reglas del debido proceso, de la argumentación y contradicción de las partes, pero sobre todo, su señoría, y esto es lo más importante, exponiendo la solicitante de esa anotación marginal, que no existe en la ley, sino en todo caso un embargo precautorio, datos objetivos que permitan a la autoridad darle o no la razón en cuanto a su pretensión. Aquí en el caso particular, además de carecer de ese fundamento legal la Fiscalía, además de los precedentes jurisprudenciales y que incluso sus colegas abogados y también otros jueces de control en el Estado e incluso federales han sido muy claros en establecer que toda técnica de investigación que pretenda vulnerar derechos fundamentales requiere de manera necesaria y prevista en la ley de control judicial. Aquí lo que se le reclama a la Fiscalía es que precisamente sin mediar ese control judicial, sin que se dieran las reglas del debido proceso y el debate respectivo, impuso unilateralmente esa anotación marginal que hoy se le solicita de la manera más atenta, se cancele a través de este control judicial y se le imponga a la Fiscalía la obligación de que de manera inmediata debe de cancelarla, su señoría, puesto que le insisto, para concluir con mi intervención, que las reglas de este procedimiento adversarial, su señoría, imponen reglas claras de lealtad, de objetividad, pero sobre todo de expresa honradez en las debidas diligencias y actuaciones procesales. Aquí en el caso particular, la Fiscalía dejó de ser autoridad para los efectos de una investigación, como ya lo ha sentado la Suprema Corte, su señoría, que cuando una investigación desformalizada se judicializa, esta ya se encuentra bajo la tutela del control judicial de la autoridad respectiva. Aquí, a sabiendas la Fiscalía, porque ha hecho variadas solicitudes a jueces de control sobre informaciones bancarias que ya le relató el maestro Manuel Arnaud, sobre un embargo precautorio que le fue concedido y luego le fue cancelado, sí, su señoría, por esa falta de lealtad y de objetividad al no haber convocado audiencia, pues implica necesariamente, desde la opinión de su servidor, la inexorable obligación de esta autoridad de que controle esa actuación de la Fiscalía, mandatándole de manera inmediata la cancelación de esa anotación marginal, independientemente de que esta autoridad jurisdiccional deberá de hacer lo propio, comunicando al Registro Público de la Propiedad y del Comercio que deberá de dejar sin efectos esa anotación marginal, ello independientemente que la propia fiscal de mutuo propio, a virtud de del mandato de esta autoridad, también deba comunicar lo anterior, que su determinación fue revocada con motivo de este control judicial. Por lo tanto, su señoría, es cuanto por lo que se refiere a este primer rubro de tutela de garantías. Adicionalmente, si me permite, adicionalmente a esos argumentos, quiero hacerle ver también que en el acuerdo de la Fiscalía, en donde ordena la anotación marginal, en el de fecha 26 de junio del año 2019, del 2019, perdón, ninguno de los artículos referidos por la Fiscalía son aplicables a efecto de hacer una anotación marginal. ¿Cuáles son esos numerales que utilizó la Fiscalía, por los cuales se considera que ni siquiera cumple con aspectos de fundamentación?
es el artículo 16 y 21 de la Constitución y el artículo 131, y pone una serie de fracciones, digo con todo respeto para ver cuál pega, pero es fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ninguna de ellas tiene relación con temas de anotaciones marginales. Artículo 212, 213, 214, 221, y así se lleva haciendo 229, 230 y 231. Ninguno de esos artículos, ninguno le brinda la facultad para hacer una anotación marginal. Ahora, no hay que perder de vista que el artículo 134, en la fracción cuarta del Código Nacional, establece que la Fiscalía puede realizar diversos actos de investigación. ¿Para qué? Para poder determinar, para atender aspectos de asegurar indicios en su investigación. Un bien inmueble no puede ser considerado como un indicio dentro de una investigación. Bajo ningún escenario puede pensar la Fiscalía que con esa facultad que señala la legislación nacional pueda entonces darle facultades para poder asegurar inmuebles. Y de forma ilimitada, porque en su acuerdo dice hasta que esta autoridad lo determine así. Podemos llevarnos años con una anotación marginal de forma unilateral. Lo que señala el artículo 131 dice que la Fiscalía tendrá las siguientes obligaciones: ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios una vez que se tenga la noticia del mismo. Aquí estamos hablando de cuestiones completamente ajenas. Una bala, un aspecto de huellas dactilares, algo completamente ajeno a asegurar un inmueble. Y ahorita le voy a explicar por qué. Y además, ese actuar, su señoría, para poder garantizar una posible reparación de daño, como lo establece la Fiscalía, como ya ha sido referido, pero quiero hacer énfasis, ya el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un mecanismo para poder atender a esa situación. ¿Y cuál es ese mecanismo? El que prevé el artículo 138. Y el artículo 138 prevé providencias precautorias, que son inmovilización de cuentas y embargo precautorio. Insisto, para garantizar una posible reparación de daño en una investigación como la que está llevando la Fiscalía, la fórmula es embargo precautorio. Tan esa es la fórmula que lo pidió la Fiscalía y que ulteriormente ya se ordenó su cancelación. Pero no podemos pensar que si hay una fórmula específica, luego atienda a algo novedoso que se le haya ocurrido fuera de sus facultades. Ahora, hay que atender muy debidamente los contenidos de los artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos dos artículos prevén cuáles son las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa de juez de control. Y el artículo 252 señala cuáles son las que sí requieren autorización previa de juez de control. Bueno, en ninguna de las del 251, ninguna se prevé la posibilidad de que la Fiscalía realice anotaciones marginales. En cambio, en el artículo 252 sí se prevé en su primera parte, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, es decir, todos los del 251 son la excepción. Por lo tanto, todo lo que no entre en esa excepción es controlable a través de juez de control. Así lo dispone la norma nacional. Y continúa ese numeral: requieren de autorización previa de juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación de derechos establecidos en la Constitución. Si hay una afectación de derechos respecto a una propiedad, que me adelanto al argumento de la Fiscalía, que dice que no tenemos ningún tipo de legitimación el señor Raimundo Ramírez por el tema del inmueble. Claro que tiene legitimación, porque ese inmueble al día de hoy está en propiedad de su esposa. Y en una relación de matrimonio se adquieren diversos derechos que le pudiesen implicar favorablemente a mi representado. Entonces, para regresar al punto del artículo 252, ¿se requiere control judicial? Sí o sí. Las excepciones que no requieren las prevé el artículo 251 y estas no señala control judicial. Ahora, también es muy importante para mí señalar que la norma civil, el Código Civil,
tampoco le permite, el Código de Procedimientos tampoco le permite realizar esas anotaciones marginales. El Código Civil regula lo que son las inscripciones y las anotaciones, de los cuales en ningún supuesto, en ninguno, le faculta a una autoridad administrativa, como lo es la Fiscalía, ¿para qué? Para poder realizar esa actividad que ahora se tilda de ilegal e inconstitucional. Pero si nos vamos un poco más a fondo en la normativa existente, la ley reglamentaria del registro público de la propiedad y del comercio para el Estado de Nuevo León, específicamente en los artículos 21, 49, 50 y 54, señala lo que debemos de entender por inscripciones, anotaciones y los términos en que pueden ordenarse y cancelarse. Y si hacemos una interpretación hermenéutica de todos esos tipos de artículos, podemos concluir que si la norma reglamentaria no faculta a una autoridad distinta a la judicial para poder realizar una anotación marginal, pues es obvio que la Fiscalía no puede hacerlo tampoco. El artículo 50 de la ley reglamentaria que le acabo de señalar no contempla ningún caso como el presente. Y el artículo 51 es claro para determinar que para proceder a la cancelación de una anotación es necesaria la autorización judicial. Por lo tanto, si para una cancelación se necesita la autorización de una autoridad judicial, pues es obvio que para el ejercicio de la anotación marginal, pues también. Por eso es muy importante realizar esta interpretación hermenéutica. Este tema, señora juez, no es nuevo. Como le anticipé al inicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió, funcionando en pleno, cuando resolvió la acción de inconstitucionalidad 10 del 2014 y la acumulada 11 del 2014. Ahí se determinó que las actuaciones del Ministerio Público, como la que ahora se impugna, es inconstitucional. En aquel momento se analizó el contenido del artículo 249. Ese artículo versaba, después de la declaratoria de inconstitucionalidad, sobre el aseguramiento que podría hacer la Fiscalía. Y hay una porción normativa que señalaba que el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio. Es decir, en esa acción de inconstitucionalidad se analizó si el Ministerio Público, específicamente la porción normativa de decretará, si era constitucional o no. Concluyeron los ministros que esa facultad que se establecía en el Código Nacional era inconstitucional y que requería tener control judicial. Voy a citar muy brevemente lo que señaló esa acción de inconstitucionalidad. En el párrafo 220 de la resolución señaló: la autorización o control judicial previo se erige por sí mismo en un derecho humano de rango constitucional. Partiendo de esta premisa, la restricción a los derechos de propiedad y de seguridad jurídica que implica una medida como el embargo precautorio y el aseguramiento de bienes debe someterse al escrutinio y decisión de un juez imparcial que objetivamente determine sobre la procedencia de la medida a la luz de las circunstancias y hechos del caso. Ya la Corte lo ha resuelto, como lo dice en su propaganda, ya lo dijo la Corte. No es necesario entrar a un debate donde la Corte ya ha sido muy claro en determinar ese aspecto. Y por si fuera poco ese razonamiento, ahora ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea dispuso que todos los actos, en un voto concurrente, todos los actos del Ministerio Público en la investigación de los delitos deben de ser controlables. En términos generales, su señoría, no es factible que la Fiscalía, con ausencia de facultades, haga una anotación marginal, y frente a todo ello lo que debe resolverse es que, y lo que se solicita es que este tribunal ordene la cancelación de esa anotación marginal, porque la Fiscalía no tenía atribuciones legales para ello. Y sobre todo, que usted pueda comprender lo que le estamos transmitiendo, que podamos explicarnos en cuanto a que la Fiscalía ha actuado de una forma faltando el principio de deber de lealtad por haber acudido a obtener. Si no es por el juez, lo hago yo sola. Entonces, eso no debería de ser, y ese es el motivo por el cual nos encontramos aquí y se solicita su control judicial. Es todo. ¿Quiere tomar el favor? Hágalo, por favor, al micrófono.
Es muy importante, señor juez, como usted mencionó, que no tenía antecedentes del caso, hacer de su conocimiento primeramente que sí afecta gravemente mi esfera jurídica, y de la misma manera es importante hacer de su conocimiento que esta causa se da origen a un intento que se hizo de realizar una permuta que nunca se llevó a cabo en el año del 2012 o 2013, no recuerdo, con esta persona de nombre Emilio Tancredi Flores, la cual nunca se llevó a cabo, y le reitero que fue en el año del 2012, y fue sobre un bien inmueble que se describe en ese contrato, que si bien es cierto, yo acepté que hubo una intención, está acreditado en autos, inclusive la misma parte denunciante Emilio Tancredi Flores, ellos aceptan que no cumplieron con lo pactado. Este contrato no cumplen con ninguna, era un contrato de permuta, no cumplen con ninguna de las cosas que se habían comprometido, tenía un término para cumplirse, no se cumplió, tenía una pena convencional, y asimismo es el pacto comisario expreso, en donde se establecía que una de las partes no cumpliera con lo pactado, pues se tenía por cancelado dicho contrato. Y para mí lo que es muy importante hacer aquí su conocimiento es que sí me afecta gravemente, porque hay un concepto que se llama saneamiento para el caso de evicción. Sobre ese terreno en Breña que se establece en ese contrato que hubo una intención de realizar, se establece claramente, era un terreno en Breña en el año del 2012. Posteriormente se desarrolló un fraccionamiento. Al día de hoy, juez, hago su conocimiento que ya viven familias en ese fraccionamiento, ya viven familias. Se presentó en la carpeta de investigación una fe de hechos, hay casas, se urbanizó el predio, se invirtieron decenas de millones en ese bien inmueble, y esta persona, Emilio Tancredi Flores, tiene una fama pública, y me refiero a fama pública porque sale en la prensa que la autoridad cateó su domicilio por un despojo de un inmueble. Y asimismo, pues ya tengo 30 años mi empresa, esta empresa que hoy aquí también está demandada, que se llama Opifex, se constituyó en el año de 1988, entonces tiene 30 años constituida la empresa, y esta persona que tiene una fama pública, porque salió en el periódico El Norte varios días en la primera página, esos antecedentes, definitivamente me afecta, porque de llevarse a cabo cualquier consecuencia, todas esas personas que ya compraron un bien inmueble, que viven, que construyeron una casa sobre los bienes inmuebles, pues se van a ver afectados, y me va a repercutir a mí una responsabilidad civil por el concepto de saneamiento para el caso de evicción. Entonces es muy importante de su conocimiento que en el año del 2012, este señor con fama pública de defraudador, ¿verdad? Así lo establecen las notas periodísticas. Él hubo una intención de comprar un predio en Breña, posteriormente, en una cantidad inferior. Posteriormente se hicieron inversiones millonarias, o sea, que multiplicaron por mucho el valor del inmueble. Posteriormente, después de haberse urbanizado, se construyeron casas por terceras personas. Hay una fe de hechos, o sea, ya al día de hoy hay casas construidas sobre ese predio y familias viviendo. Entonces, definitivamente, todas esas personas inminentemente me va a repercutir a mí por el concepto de saneamiento para el caso de evicción. Asimismo, es muy importante para mí hacer ese conocimiento que el suscrito presentó una denuncia penal en contra del señor Emilio Tancredi Flores, en donde hago alusión, esto fue en el mes de febrero del presente año. Presento una denuncia porque esta persona me habla, me amenaza. Bien, sí. Para que dirija a su cliente, y vamos a centrarnos al tema. Sí.
quería abordar lo de la parcialidad que ha estado establecida de la Fiscalía que actuó en mi contra por diversas, por un tribunal colegiado y homólogo suyo. Ha quedado establecido precisamente esta misma persona tiene 3 causas en contra mía, y a esa denuncia, donde hay audiograbaciones y videograbaciones en donde él me amenaza, no le han dado entrada, no obstante que presento pruebas, audio grabaciones, videograbaciones. Entonces, lo único que quería que quedara establecido y hacer su conocimiento es que ha sido notoria y mencionada por un tribunal colegiado y homólogos suyos la parcialidad de la Fiscalía que actuó con la que actuó en mi contra. Muy bien, ¿es todo? Sí. Fiscal, ¿tiene el uso de la voz? Su señoría, primeramente voy a hacer una serie de precisiones y acotaciones a los argumentos que hace la defensa. Como ya le comentó mi homóloga, no nos queda claro la legitimación con la que acude el investigado Raimundo Ramírez Pompa a la presente audiencia, y que sus abogados insisten en que por el solo hecho de ser esposo de la propietaria del inmueble ubicado en Santiago, tomando como referencia lo que ellos mismos le expusieron a usted, es que está legitimado, y han utilizado todo este tiempo con sus argumentos y sus exposiciones. Me parece que no les asiste la razón, y que precisamente no tendría por qué tomarse en consideración la petición y el planteamiento en cuanto al investigado Raimundo y los 2 abogados, porque como ellos lo hicieron énfasis y tomando sus propios razonamientos, el motivo de la audiencia es que a su consideración este tipo de actos de investigación que realiza de manera unilateral efectivamente el Ministerio Público tendrían que ser a través de audiencia de control judicial. Y dicen que esto es así porque la fracción primera del artículo 252 nos señala que todos los actos de investigación que impliquen afectación a los derechos establecidos en la Constitución, en este caso ellos hablan del derecho de propiedad que se ve afectado por la actuación de nosotros, y ese derecho de propiedad ellos mismos lo reconocen a favor de la señora Rebeca Chávez Navarro. En ese sentido, en primer término, considero que no deben de atenderse, pero también voy a hacer alusión a varias de las exposiciones que hicieron, y donde ellos en reiteradas ocasiones señalan que es esta institución la que se conduce con deslealtad y mala fe, únicamente trayendo a colación el argumento del abogado defensor respecto a otros el recurso de revocación que interpusieron contra la información que se solicitó con control judicial y que fue que recayó en esta revocación que mencionó, perdón. Le voy a dar lectura porque lo leen de manera pues parcial, únicamente dándole a conocer una parte de ese fragmento, esperando tal vez que nosotros nos quedemos callados y se quede en ese sentido, pero no es así, abogados. Dice: notifíquese a la Fiscalía, así lo acuerda y firma electrónicamente la ciudadana licenciada María del Rosario Garza Alejandro, jueza de control y juicio oral penal en el Estado. Ahora bien, una vez analizados los motivos de inconformidad del recurrente, se determina que le asiste parcialmente la razón, porque si bien no se advierte que que esté faltando el principio de buena fe y lealtad, bien es cierto, sí le faltaron datos para fundar y motivar. Esa fue la determinación de la juez de control. Efectivamente, ellos argumentaron que nosotros estamos actuando de manera desleal, como lo ha hecho en esta audiencia. Sin embargo, lo que la juez consideró es que efectivamente no estaba debidamente fundado y motivada esa petición de información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y en ese sentido es en lo que les dio la razón. Bueno, el tema aquí sí abordaron algo de un auxilio judicial que bueno, me está informando usted, acordó la juez María Rosario Garza.
Sin embargo, la petición en concreto es que se ordene a la Fiscalía cancele una anotación marginal. Sí. Entonces, bueno, para centrarnos, esto Sí. se los pido a ambas partes. Sí, Centrarnos en el tema yo lo entiendo, para no su señoría. perdernos, porque lo que yo no quiero también es dejarle, es dejar las manifestaciones que ellos hacen sin que usted escuche la totalidad, porque pues si ya le permitió que trajera a colación esto, que no venía al caso, efectivamente. Bueno, es que estaba escuchando la petición, ¿verdad? Que finalmente la centraron en ese tema. No Pero sabía lo dan, yo si claro. tenía que ver también con una situación bueno, sí, se los comento sí, por sí. esto. Sí, yo sé que quizá ustedes quieran defender ese punto de que no han actuado con parcialidad, etcétera, pero Claro. También deben entender, y precisamente por eso llamé la atención al abogado para que dirigiera a su cliente en el sentido de que me están proporcionando información que no necesito, ¿sí? Y que pues provoca que pues confundan al juez, ¿verdad? Claro. La petición en concreto, repito, es de ambos, ¿verdad? Independientemente, bueno, si consideran ustedes, ya lo analizará esta juzgadora, si tiene derecho el señor Raimundo a hacer esta petición. Sin embargo, bueno, advierto que es la misma petición de ambos abogados que representan tanto al señor Raimundo como a la señora Rebeca. Entonces, esa petición es concreta, hacer la cancelación de esa anotación marginal. ¿Así es? Correcto. Así es. Sí. Entonces, para centrarnos en ese punto. Sí, adelante. Bueno, su señor, intentaré hacerlo de manera más breve. Sin embargo, me parece que necesito destacar esto porque viene a colación. Dentro de lo que ellos fundamentan su petición, también señalan la controversia constitucional que enunciaron ambas partes. En ese sentido, también le informo que de la manera en la que le expone el abogado, pues también parece que intenta generar esa confusión o que también la Fiscalía guarde silencio al respecto. Este punto habla del embargo precautorio, que no es el caso que hoy nos ocupa. Este es un acto de un aseguramiento, una anotación marginal que dictó el agente del Ministerio Público. Y el otro supuesto que también abarca la acción de inconstitucionalidad es el aseguramiento de bienes por valor equivalente. Entonces, este está previsto en el artículo 249 y tampoco es el caso que nos ocupa. Por ende, no es aplicable los argumentos que ellos están esgrimiendo ante esta autoridad. Si fuera un embargo precautorio o un aseguramiento por valor equivalente cuando los objetos o el producto del delito se hubieran desaparecido y estuviéramos asegurando otros de valor equivalente para fines de reparación del daño, como en el embargo precautorio, entonces sería aplicable los argumentos de la defensa. Entonces, esto también viene a colación porque no están dando la información completa, nada más para acotar en ese punto. También ahorita mencionan en cuanto a la ley reglamentaria del registro público de la propiedad y del comercio y señalan que el Ministerio Público no tiene facultades, pero tampoco le precisan que el artículo 50 en el inciso G también se prevé que las anotaciones procederá a hacerse anotaciones bajo la forma prescrita, entre otras en los siguientes casos. Y en el inciso G dice, en cualquier otra que resulte por disposiciones de ley, por mandato legítimo de autoridad o que sea procedente a juicio del registrador. Entonces ellos acotan como dentro de su argumento que la actuación por parte de la Fiscalía a todas luces es ilegítima, porque también señalan que los artículos 251 y 252 señalan los actos de investigación y también le dan una interpretación a sus intereses
porque tampoco le mencionaron, digo, la fracción 11ª del artículo 251, donde señala los que no requieren autorización previa de juez, o sea, estos actos de investigación, que es la 11, señala las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Y ellos exigiendo un dispositivo donde nosotros estamos facultados para hacer esta anotación marginal, pues aquí también interpretando estas disposiciones, le informo pues que no existe un dispositivo expreso donde nos diga que este tipo de aseguramientos, lo que sí señala el artículo 229, requieran un control judicial. El fundamento con el que nosotros estamos actuando es el 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla del aseguramiento, en este caso, no de los indicios, como señala también el abogado, y entra mucho en detalle a esto. Estamos hablando del objeto del delito. El inmueble que ellos refieren, propiedad de la señora Rebeca, que está ubicado en el municipio de Santiago, es el objeto de la presente investigación. Y por eso, buscando otra finalidad diversa a la que se persiguió en el embargo precautorio, porque no es para garantizar reparación del daño, sino que aquí lo que se persigue es diferente. Estamos obligados a asegurarlo según el dispositivo 229, donde nos dice que serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. En este caso, este es el fundamento con el cual nosotros, de manera unilateral y contrario a lo que consideran los abogados, estamos actuando en el particular. Y para explicarle la motivación de fondo de esta actuación, va a explicárselo mi compañera. Sí, su señoría. No debe de perderse de vista que el acto el cual pretenden los abogados defensores se cancele, es decir, la anotación marginal, se trata de una técnica de investigación, y se trata de una técnica de investigación que generó, y hago énfasis, a la señora Rebeca Chávez Navarro un acto de molestia, tal y como incluso al solicitar esta audiencia lo señala el abogado defensor. Y de ahí debemos de partir que hay que diferenciar el acto de molestia contra el acto privativo. El acto de molestia únicamente genera una afectación a la esfera del gobernado y no produce los mismos efectos del privativo, porque únicamente le restringe de manera provisional o preventiva. Esto para proteger el objeto del delito. De ahí que el Ministerio Público esté facultado para emitir esa determinación sin autorización judicial, porque para hablar de un acto que cause afectación a derechos fundamentales previstos en la Constitución, tendríamos que estar hablando de un acto privativo, el cual regula el artículo 14 constitucional, y la Fiscalía en ningún momento ha realizado un acto privativo, ni tampoco está realizando con este actuar un acto tendiente a garantizar una reparación del daño. Tan es así que la Fiscalía se encuentra debatiendo la cancelación del embargo precautorio, que en un momento fue cancelada por un homólogo de usted, señalando que ya existía esta anotación marginal y que en base a eso ya estaban garantizados los derechos de la víctima, pero en ningún momento por ese homólogo se abordó que fuera un acto ilegal o que no se contaran con datos suficientes para poder determinarlo, o que se estuviera faltando al deber de lealtad. Partiendo de esa base, que se trata de un acto de molestia, la Fiscalía debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales considero se encuentran colmados, y de ahí que deba prevalecer la anotación marginal dictada por la Fiscalía. Es decir, debe ser emitido por escrito, lo cual efectivamente aconteció, pues se dictó en fecha 26 de junio del 2019 un acuerdo en el cual se ordenó dicha determinación, y debe ser emitido por una autoridad competente. En este sentido, la Fiscalía es autoridad competente de acuerdo al establecido por los artículos 16 constitucional, 21, 131 fracción cuarta, relacionado con el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual faculta al Ministerio Público para la investigación de los delitos, y también le da la facultad de
asegurar los objetos relacionados con el delito, precisamente como lo refirió la licenciada, para evitar que se pierdan, destruyan o desaparezcan. En este caso, también debe estar debidamente fundado y motivado. Se considera fundado, pues ya se han señalado los artículos que se precisaron para llegar a esa determinación. Y en cuanto a las motivaciones, pues bueno, como antecedente del caso he de referirlo que existe una querella presentada por el señor Emilio Tancredi Flores en lo personal y así como en su carácter de apoderado de la persona moral Tortorella SADCB, en el cual hace del conocimiento a la Fiscalía que en fecha 23 de enero del 2012 adquirió al señor Raimundo Ramírez Pompa, quien representaba a la persona moral Opifex SADCB, un inmueble el cual para efectos prácticos me permito identificarlo como el lote de terreno rústico como para solar, ubicado en la congregación de la Villa, jurisdicción del municipio de Santiago, Nuevo León, con los rumbos y medidas y colindancias que se precisan en la escritura y en los antecedentes que ya conocen los abogados y que obviaré el señalar. Y refiere el señor Emilio Tancredi Flores que se señalaron para adquirir ese bien inmueble una serie de condiciones y requisitos a cumplir, como era el que se realizara el pago mediante diversos inmuebles, un blindaje de camionetas, así como un contrato de arrendamiento. Y que una vez que él cumplió con estas condiciones, el señor Raimundo Ramírez Pompa, en representación de Opifex, no le escritura, que posteriormente, en el año del 2000, ¿cuándo se enteran de la venta? Y que posteriormente tiene conocimiento que se registra en 4 de mayo del 2018 este inmueble a favor de la señora Rebeca Chávez Navarro. Y la Fiscalía investiga un fraude por simulación al decir que esta venta entre la esposa del señor Raimundo Ramírez Pompa y él representando a la empresa Opifex es simulada. Y se considera que es simulada atendiendo a que incluso en esa compraventa se señala como el valor del inmueble a la 11 millones. Así. Se señala como precio del inmueble 11 millones. Pero cuando le vendió al señor Emilio Tancredi Flores en el 2012, muchos años antes, al señor Emilio Tancredi Flores le vende la mitad del inmueble y se la vende en 10.992.000 pesos. Y a la señora Rebeca le vende la totalidad del inmueble, pero en 11 millones. Entonces se hace ver que pues el precio ni siquiera guarda relación, uno de los indicios por el que se haga ver que la venta es simulada. Incluso acabamos de escuchar que el señor Raimundo fue muy claro en decir que como se habían realizado diversos fraccionamientos y construcciones en el inmueble tenía un valor mucho mayor. Y aún así, cuando se le vende a la señora Rebeca en el 2016, se le da por 11 millones. Además, se habla también de la bilateralidad que existe entre ellos por ser esposos. Se habla también que incluso se tenía que hacer un pago de un gravamen que tenía el inmueble que se comprometía el señor Raimundo y que además no estaba acreditado la forma en que se había pagado, pues únicamente al realizar esa escritura se había señalado que se pagaba en efectivo 500,000 pesos y que la cantidad restante se pagaría al término de un año, sin especificar la forma, al 31 de diciembre del 2017, sin especificar la forma de pago. De ahí que la Fiscalía considera que dicha venta es simulada. En base a esos datos, la Fiscalía trata, como ha hecho referencia la defensa, de solicitar un embargo precautorio, el cual se autoriza, pero no se pudo materializar. ¿Por qué? Porque no es como realiza la manifestación la defensa, de que por unos datos de inscripción. No. La inscripción había cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque habían inscrito dentro de esa escritura pública un fraccionamiento que en el 2015 había sido solicitado a Desarrollo Urbano por el señor Raimundo Ramírez Pompa en representación de Opifex. Y posteriormente viene esa anotación donde se autoriza ese fraccionamiento. Entonces, la Fiscalía se da cuenta que ese bien inmueble se va a alterar. ¿Por qué? Porque están tratando de realizar una subdivisión
y que incluso puede llegar a desaparecer conforme a la naturaleza del propio objeto al estar inscribiendo un fraccionamiento. Y más aún, la Fiscalía se da cuenta que el delito se sigue cometiendo, porque ¿cómo es posible que siga actuando Opifex en un inmueble que dice que le vendió a la señora Rebeca? Entonces, de ahí que la Fiscalía ve la necesidad de realizar el aseguramiento de este inmueble y que se considera que está debidamente fundado y motivado, como ya se ha hecho referencia, porque así nos faculta el artículo 131 y el artículo 229. Como insisto, se trata de un acto de molestia y no de un acto privativo. Además, me voy a permitir señalar que, atendiendo a que ya ha sido traído a colación por parte de los defensores 2 carpetas de investigación en las cuales refieren que se ha cancelado la anotación marginal, pues bueno, déjeme decirle que con relación a la carpeta 6.739 del 2019, el licenciado Miguel Hugo realiza la cancelación de la anotación, pero no por el hecho de decir que la facultad no cuente con válgame la redundancia, con facultad de emitir dicho acto. Él refiere que el Ministerio Público sí está facultado para dictarlo y ordenarlo, pero que simplemente en esa causa en específico faltaban datos de prueba de los cuales pudiera advertirse la necesidad de girar ese tipo de medida, lo cual no acontece en este caso. Como le refiero a su señoría, obran las escrituras públicas certificadas donde se aprecia que se han estado realizando esas anotaciones después de que se presentó la querella. Por lo tanto, la Fiscalía cuenta con la obligación de preservar los objetos del delito. Y más aún, el licenciado o su homólogo Miguel Hugo Vázquez sostiene también ese criterio en diversa carpeta judicial, la 15.099/2018, donde en un caso similar a este ratificó o permitió que prevaleciera la anotación marginal ya dictada por un homólogo. Como le digo, insistiendo en que sí está facultado el Ministerio Público para emitir este tipo de determinaciones. Y se cumple, su señoría, con los requisitos que establece el artículo 229 y así como el 233, porque si bien Fiscalía ordenó que se realizara la anotación marginal, pues también ordena que se inscriba en la dependencia pública donde consten estos registros. De ahí que se ha cumplido con los requisitos que señalan nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para el aseguramiento de los bienes inmuebles, que en este caso es la anotación marginal, su señoría. Muy bien, permítame. Abogado, Sí, ¿algo que por favor. manifestar? Sí, claro. Adelante. Sí, su señoría. Esta asesoría jurídica también respetuosamente solicita que se niegue la cancelación de la anotación marginal que en esta audiencia han planteado los defensores, a lo cual le solicito que únicamente haga caso a las manifestaciones vertidas por el defensor de Rebeca Chávez Navarro, ello atendiendo que ella es la propietaria del inmueble, según consta mediante escritura pública, y no el señor Raimundo Ramírez Pompa, por lo cual no tendría derecho o interés jurídico sobre este bien. Ahora bien, el Ministerio Público es efectivamente competente para solicitar o realizar anotaciones marginales dentro de un inmueble, y esas facultades, como ya lo expuso la propia Ministerio Público y su homóloga, se encuentran previstas en el artículo 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 131 fracción cuarta, 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además también se encuentra en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, fracción décima, y de todas esos dispositivos, se puede destacar que efectivamente el Ministerio Público puede ordenar la aplicación y ejecución de medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyen o alteren los indicios.
También que los instrumentos, objetos o productos del delito serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Y por último, también se puede advertir de todas esas facultades que siempre debe procurarse la máxima protección a las víctimas, removiendo los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la Ley General de Víctimas, incluyendo la reparación del daño. Ahora, es importante mencionarle, su señoría, que la Constitución Federal le concede al Ministerio Público facultades amplias y suficientes para investigar los delitos, y eso conlleva a que el Ministerio Público pueda realizar todas las diligencias necesarias para acreditar los delitos, dentro de las cuales se encuentra el propio aseguramiento de bienes o derechos, siempre que su actuación obviamente esté regulada por las disposiciones legales del país. Por ello, su señoría, la anotación marginal cumple con un fin constitucionalmente legítimo, y eso responde a las necesidades del sistema penal acusatorio en cuanto a que se materialicen los principios de inmediatez y celeridad que rige la investigación de los delitos, al evitar que los bienes o derechos relacionados con las conductas delictivas se alteren, destruyan o desaparezcan, y también para asegurar una reparación del daño. Basta con que existan bienes o indicios suficientes que puedan ser producto de actividades ilícitas para que pueda ser procedente el aseguramiento, como en el caso concreto, obran suficientes datos de prueba que nos han permitido establecer que efectivamente el inmueble en cuestión puede ser objeto de una actividad delictiva. Los instrumentos, objetos o productos del delito, su señoría, deben de ser asegurados en los primeros momentos de la investigación, ya sea porque constituyen un delito o porque puedan ser objeto de decomiso posteriormente en sentencia definitiva. Se reitera que la anotación marginal es una forma o una especie de aseguramiento, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido abundante sobre el aseguramiento. Ha resuelto los siguientes puntos: que su objeto, entre otros, consiste en garantizar la eventual aplicación de la pena del decomiso, que no se trata de un acto privativo, por lo cual no requiere de la garantía de audiencia previa, que es acorde en las facultades de investigación y persecución de los delitos conforme al artículo 21 de la Constitución, que el aseguramiento se diferencia sustancialmente del decomiso en cuanto a su naturaleza jurídica, a los bienes que recae, sus efectos, los fines que persigue, a la autoridad que le impone y la situación del poseedor o propietario del bien, que es también de naturaleza penal, a diferencia de lo que había expuesto el abogado, aunque provenga de la autoridad administrativa. Y por último, también ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no vulnera el principio de seguridad jurídica, porque sí se prevé un plazo de duración en la ley. Como ya lo manifestó también la Ministerio Público, la anotación marginal no requiere de un control judicial. Ello, contrario a lo que exponen los abogados defensores, que el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no requieren control judicial, y no se encuentra precisamente dentro de esa lista la anotación marginal. Contrario a ello, la fracción 11 del 251 claramente dice: las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En el artículo 229 ni en el 131, fracción cuarta, no se establece o no se precisa que se requiera un control judicial para el aseguramiento, o en este caso para la anotación marginal. Tampoco es cierto que tenga un tiempo indefinido la anotación marginal. El Código Nacional es muy claro al señalar cuál es la duración que tendrá este aseguramiento o anotación marginal, y prevé dos momentos procesales que están previstos en el 245 y en el 250, y eso se dan que el bien asegurado o el bien que tiene una anotación marginal podrá ser devuelto según el 245 si el Ministerio Público dicta un no ejercicio de la acción penal, aplica un criterio de oportunidad,
la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar o levante el aseguramiento. O la segunda opción puede ser un decomiso, siempre que la autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso. Y esos son los dos momentos procesales que tendrán como límite o duración para el aseguramiento o anotación marginal. Ahora, es importante precisar también que esta anotación marginal no se trata de un acto privativo, como bien precisó el Ministerio Público, es un acto de molestia, y ese acto de molestia está previsto en el artículo 16 de la Constitución, que tiene muy claros los requisitos, que sea mediante por un escrito y dictado por una autoridad competente. Ahora bien, también, el aseguramiento de bienes o anotación marginal no transgrede el derecho de propiedad privada, ya que se trata de una medida que sirve para que el Ministerio Público pueda contar con datos objetivos que se vinculen con los responsables de la conducta delictiva. Por último, su señoría, ya para concluir, de cancelar la anotación marginal sería una resolución contradictoria a la de su homólogo, que en fecha previa canceló el embargo precautorio que había sido solicitado por el Ministerio Público, que había sido concedido después de realizar un análisis minucioso de los datos de prueba y de haber estudiado la posible reparación del daño. Había concedido ese embargo precautorio y lo cancela a petición de la defensa únicamente porque dijo, han variado las circunstancias que dieron origen al embargo precautorio y han variado porque ya existe una anotación marginal. En ningún momento tildó de ilegal la anotación marginal, al contrario, lo llena de legalidad al decir que se habían cumplido los fines del embargo precautorio al haber realizado una anotación marginal. Y en segundo lugar, su señoría, podría privar a la víctima de poder tener un acceso a la reparación del daño en caso de que usted levante esta anotación marginal. Ello es así, pues como ya lo escuchó, están insistiendo los defensores y el mismo señor Raimundo Ramírez Pompa que se les está privando de su libertad de profesión y de derecho a comercio y de propiedad, que hay una afectación real porque ya existen bienes o casas que necesita seguir vendiendo. Pues es precisamente la finalidad de la anotación marginal, evitar que eso desaparezca o destruya. Tienen una facilidad muy grande para vender inmuebles o lotes dentro del fraccionamiento y es precisamente el objetivo en un inicio del embargo precautorio y ahora de la anotación marginal. Y por esa razón, eso, señoría, es que se solicita que no se acceda a la cancelación de la anotación marginal. Es cuanto. ¿Algo más, abogado? Permítame, ¿van a tomar ustedes el uso de la voz o primero? Sí. La defensa va a pasar el licenciado Julio César Martínez. Muy bien, entonces ahorita le damos oportunidad. En un momento más le damos la oportunidad. Adelante. Sí, señor, nomás seré breve en ese sentido. La Fiscalía menciona que no está llevando a cabo un acto privativo, que es un acto de molestia. La verdad es que está llevando a cabo un acto privativo, porque en el acuerdo donde emite y el oficio que manda el director público del Registro Público de la Propiedad del Comercio, le impide a mi cliente llevar actos de dominio sobre el mismo. Entonces estamos hablando, señoría, efectivamente de un acto privativo. Y lo segundo es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha referido en la acción de inconstitucionalidad 10 de 2014 y su acumulada 11 de 2014, visible en el Diario Oficial de la Federación del 25 de junio del 2018, que sea acto de molestia o sea acto privativo, no importa, el Ministerio Público tiene que acudir a una autoridad judicial a fin de que le autorice el aseguramiento, el decomiso o el embargo precautorio. Es necesario, señoría, que lo lleve a cabo. Y por otro aspecto que menciona la Fiscalía y menciona el asesor jurídico, que tienen elementos suficientes para pedir la anotación marginal. La verdad, señoría, estos datos ya se expusieron en la audiencia donde el juez de control decidió cancelar el embargo precautorio. Esos argumentos ya se hicieron valer, señoría, en su momento. Es todo, señoría. Sí, su señoría, de igual manera seré breve, pero no puedo ser en esa brevedad
desatendido en aras de afectar la adecuada defensa de mi representado el no contestar la exposición de ambas fiscales y del señor asesor jurídico. Debo entrar por referirle que me sorprende altamente el desconocimiento total de la Fiscalía y del asesor legal en torno a los derechos constitucionales. Pretende confundir a esta autoridad refiriendo y tratando de sostener su ilegal proceder de la anotación marginal, en el sentido de que tienen facultades legales conforme al artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer un aseguramiento. Su señoría, en ningún momento del acuerdo del 26 de junio último, ni siquiera del oficio que materializó lo que hoy se reclama, se habla de un aseguramiento, señoría, se habla de anotación marginal. Segundo, desconocen, yo creo, totalmente la Constitución, porque dicen que solamente el derecho fundamental es a la propiedad. Pero, señora, ya está el artículo 16 que también prevé los actos de molestia, y es un derecho fundamental que desconoce tanto la Fiscalía como el asesor jurídico. Y el artículo 16 que prevé ese derecho fundamental, también que debe ser tutelado por control judicial, es un derecho constitucional desde 1917. Y además, que se encuentra ampliamente aún protegido por pactos y tratados internacionales y por resoluciones de la Suprema Corte. Es ilógico que traten de desasociar un acto privativo de un acto de molestia diciendo que el primero sí es un derecho fundamental y el acto de molestia no. Caray, me sorprende totalmente esa argumentación por parte de la contraparte. También dice la Fiscalía, la primera que precedió a la licenciada Gwendolyn, con todo respeto, que no se debe hacer eco a lo que exponemos los defensores del señor Raimundo Ramírez Pompa, su señoría. De igual manera, creo que desconoce los lineamientos jurisprudenciales de la Corte y de incluso la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el efectivo acceso a la justicia. Mi cliente, al igual que la señora Rebeca, son investigados dentro de la misma carpeta por lo que estima la Fiscalía un fraude simulado. Claro que hay afectación reclamable por cualquiera de los investigados o por ambos, como sucede en el caso particular. Dice que también me sorprende que la licenciada Glenda, la agente del Ministerio Público, que realizaron con esa anotación marginal una técnica de investigación de aseguramiento, en ningún momento lo destaca en su mandamiento ni en su oficio. Falta de praxis y de pulcritud jurídica y de lealtad y de objetividad. Habla de igual manera, y aquí falta el deber de lealtad, yo creo que por conveniencia, en aras de sustentar su criterio, de que los jueces José Luis Pesina y Miguel Vázquez anularon los anteriores en las diversas carpetas de investigación, las anotaciones marginales, como yo le hice referencia, refiriendo, y así lo dijo la defensa, yo creo que no lo escucharon, ambos jueces refirieron que el Ministerio Público tiene facultades de solicitar esa técnica de investigación a control judicial, no de que lo impusieran de manera unilateral, y para ello existen los registros, su señoría, de esas audiencias del 25 de julio y del 10 de julio, donde ambos jueces reconocen, y lo reconozco, que el Ministerio Público tiene facultades, pero no unilaterales. Tiene que acudir ante el control judicial, y expresamente, y aquí traemos el audio, y está en gestión judicial, o sea, eso es incontrovertible. También me sorprende esa falta de lealtad. La licenciada Gwendolyn lee también lo que le conviene del acuerdo de su homóloga juez María del Rosario Garza Alejandro, que en síntesis ahorita el maestro Manuel Arnaud le expondrá, porque le lee la fiscal. Notifíquese después de haber transcrito la juez María del Rosario Garza Alejandro el auto impugnado. Inicia la resolución donde nos reconoce parcialmente la razón. Dice, ahora bien, una vez analizados los motivos de inconformidad del recurrente, se determina que le asiste parcialmente la razón, párrafo leído por la fiscal. Porque si bien no se advierte que se esté fallando al principio buena fe y lealtad, si bien es cierto, sí le faltan los datos para fundar y motivar. Pero viene un segundo párrafo que no leyó. Sí, lo anterior es así, dice la juez, dado que en relación al agravio relativo a que la vista otorgada a la Fiscalía para que fundara y motivara la necesidad de la petición que le fuera hecha, dicho actuar es contrario al principio de separación de funciones, por lo cual, dice la juez, se estima fundado en virtud de que se tiene que falta el principio de lealtad y buena fe. Aquí lo dice la juez, no lo estoy diciendo yo.
En el párrafo que usted no leyó, fiscal. De ella. De la juez, es lo que está diciendo. Señoría, A ver, por Dios. Nos íbamos a centrar en el propósito de... Y la que dio la vista fue la juez. La que faltó a la separación de la juez. Vamos a centrarnos. Sí, Susana, lo destaco porque lo relató la fiscal en ese sentido. Insisto, ambas fiscales tratan de sorprender el criterio de esta autoridad tratando de disasociar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Los actos privativos y los actos de molestia indudablemente son derechos fundamentales, su señoría, 14 y 16 constitucionales. Ambos necesitan de control judicial y tratan las fiscales y el asesor legal de disasociar la acción de inconstitucional que le han relatado mis colegas abogados, diciendo que la Corte sí le reconoce facultades al Ministerio Público del aseguramiento. Es cierto, pero su señoría, un aseguramiento, no una anotación marginal. Es más, en ninguna parte del Código Nacional de Procedimientos Penales tan siquiera existe el término anotación marginal. No existe. Luego entonces, ¿de dónde los fiscales están tratando de defender un acto total y completamente ilegal? No está regulado en la ley y que sabemos que en materia criminal, su señoría, impera el principio de estricta legalidad. Estricta legalidad que la Fiscalía no ha respetado. Se ha brincado todos los parámetros legales al ver la amplia posibilidad de que se le fuera a cancelar, a revocar la medida precautoria de embargo que le había otorgado un juez. Ahora de manera unilateral pretenden generar el mismo efecto con un acto ilegal. Su señoría, creo que este derecho fundamental, con todo respeto al acto de molestia o privativo, requiere necesario y forzosamente control judicial. No desconozco lo que el asesor legal de quien se dice víctima refiere, que la ley de víctimas genera las amplias protecciones a los derechos de la víctima. Sí, es cierto, a través de los cánones legales respectivos del control judicial. No puede la Fiscalía despacharse con la cuchara grande a diestra y siniestra, porque si no, entonces estaríamos en un completo ámbito de desigualdad procesal, en donde no se respete el Estado de Derecho que solamente el Poder Judicial puede y debe tutelar, señoría, perdón. Insisten en que la anotación marginal lo pretenden ver como un aseguramiento en términos del 229 de un instrumento, objeto, producto del delito, su señoría. Dentro de los actos de tutela de garantías, y esto la Fiscalía y el asesor legal no lo refieren. Primeramente, la Fiscalía sorprendió al juez que le concedió primigeniamente un aseguramiento, un embargo precautorio sobre los bienes, escuchando solamente a la Fiscalía exponerle los datos de información que unilateralmente, sin el ejercicio de derecho de contradicción, tenían derecho los investigados. Pero no le relata a la Fiscalía, porque no le conviene, que esos datos subjetivos distan mucho realmente de los hechos criminales o pretendidos hechos criminales que se dice están investigando. ¿Por qué? Porque no guardan relación. Aquí el primer tema que debería de analizar la Fiscalía es si realmente el señor Emilio Tancredi tiene derecho a reclamar alguna afectación a su patrimonio. Para ello el señor Tancredi, que tampoco le ha relatado, tiene un juicio civil que actualmente está en trámite, en donde está reclamando esos derechos que están en pugna ante autoridad competente. Su señoría, no es factible ni lógico que la autoridad que es la competente judicial en materia civil todavía no se pronuncie sobre ese derecho que dice el señor Tancredi tener, y la Fiscalía ya lo está dando por sentado y generando actos privativos y de molestia, que en el caso particular de la anotación marginal, respetuosamente se le pide control. Señoría, me haré cargo únicamente de las contestaciones que dio la Fiscalía. Voy a ser muy breve. El primer argumento respecto a si existe legitimación o no para generar este control judicial, veo yo que, o no entiendo por qué existe temor por parte de la Fiscalía en que puedan atenderse nuestros argumentos para poder controlar su actuar. Que independientemente de ello, el artículo 1 de la Constitución señala que toda autoridad que vea la violación a un derecho humano debe de velar para que éste se haga cesar. Entonces, no hay ningún motivo para poder pensar que no existe legitimación, además de los argumentos que ya se refirieron.
en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, que no se utilizaran estos argumentos para lo que usted llegara a resolver, porque ahí se analizó el otro artículo, el artículo 249. Su señoría, basta que usted pueda ver la resolución para que advierta que lo que se analiza ahí no es exclusivamente la porción normativa del 249, es el control judicial, como ya lo he referido. Luego dice la Fiscalía que la ley reglamentaria del registro público, el artículo 50, inciso G, la faculta para hacer la anotación marginal. Eso no es cierto, el artículo no dice eso, y ella sostiene que por cualquier mandato de autoridad. Aquí es muy importante, pues, hacerle ver que aquí la Fiscalía en este momento no es una autoridad en esta audiencia, tiene calidad de parte. Y esta situación, a lo largo de la historia entendíamos o veíamos a la Fiscalía como esa figura de autoridad. Ahorita estamos en calidad de parte, y esta calidad de parte tiene sustento en la tesis con número de registro 2020-129, que cita en el rubro Ministerio Público. Una vez que se judicializa la carpeta de investigación, su calidad procesal cambia de autoridad a sujeto de procedimiento con calidad de parte. ¿Sí? Y entiendo yo que podemos decir, este asunto está ya judicializado, ya estamos advirtiendo un tema de judicialización, porque ya estamos aquí, ya han pedido el acceso al control judicial, también ellos, para poder realizar actos de investigación. Tampoco se puede pensar que un artículo de una ley reglamentaria que ni siquiera expresamente le dice puede ejercer anotaciones marginales, que diga que simplemente porque soy autoridad puedo hacer lo que quiera. No es cierto. Y se lo digo aquí, viéndolos a los ojos a los fiscales y al asesor jurídico y a usted. Me preocupa como ciudadano tener una autoridad que por el simple hecho de decirse autoridad realice actos contrarios a derecho, contrarios al Estado de Derecho. Me preocupa a mí, a mi familia, a la sociedad en general, ese tipo de situaciones. Dice la Fiscalía que esto es un acto de molestia, que no es un acto provisional y que no es un acto privativo. Y nos vamos con esa postura, pues entonces la Fiscalía de forma unilateral va a meter a la cárcel a todas las personas en prisión preventiva porque es un acto de molestia y no privativo. Es necesario el control judicial. Señala por ahí algunos aspectos que nada tiene que ver con este debate respecto a cuánto le vendió, cuánto le costó. Eso es irrelevante para el motivo de la anotación marginal. Dice la Fiscalía, y aquí la vimos en audiencia decir a las dos fiscales que no es cierto, que el licenciado Miguel Hugo no dijo que se requería control judicial en una diversa carpeta judicial. En la 6.739. A mí me daría vergüenza si usted me permite reproducir el audio, su señoría, donde el juez dice que se requiere el control judicial. Yo creo que no es necesario, pero si usted lo considera así, le reproduzco el audio, donde así lo dice con toda claridad el juez. Y aquí los vimos las dos diciendo que no era cierto. Cuando acá el audio y ustedes tienen acceso, se podrán dar cuenta de ello. Y en atención a lo que dice el asesor jurídico, primero dice, y así lo estableció, que le haga caso al abogado de la señora Rebeca. Pues si es así, pues que le haga caso y vámonos todos de la audiencia. Después hace una serie de aseveraciones que a nosotros no nos debe de atender nuestras peticiones, pero reiterando lo que ya le dije anteriormente, pues es evidente que debe de atenderse. Y luego hay una confusión total del derecho sustantivo penal. El aseguramiento, el decomiso, el artículo 229, usted como juez de control y su experiencia, y creo yo que la experiencia de la Fiscalía, podemos advertir que los temas de aseguramiento se refieren el aseguramiento de un arma, el aseguramiento de ciertos narcóticos cuando se detiene a una persona, el aseguramiento de ciertos indicios, ropa, etcétera. El artículo 230 luego señala cuáles son las reglas sobre el aseguramiento, donde se establece que el Ministerio Público, la policía, debe elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que pretendan asegurar, y en sí unas reglas que se pactan en el artículo 230 y luego el 231 que no tienen nada que ver con una anotación marginal de un inmueble. Ahora,
También me preocupa demasiado que diga que el objeto de de la anotación marginal es para proteger, para posteriormente tener asegurado algo para el decomiso. A ver, ya dijo la Fiscalía que lo que está investigando es una supuesta operación simulada. Si así fuera, que no es el caso, y no va a pasar, que se llegara a una sentencia de condena por un fraude simulado, no concluye con el decomiso de un bien inmueble, por favor. Sí, o sea, es inaudito que se diga ese argumento en una audiencia con profesionales del derecho. Pero bueno, y aquí es donde yo le digo a usted, los temas, el debate de propiedad o de incumplimiento no, de relaciones contractuales, eso ya está siendo materia de análisis en un juzgado civil. Ahora la Fiscalía pretende hacer lo que se le conoce un juicio ejecutivo penal para presionar en contubernio con quien se dice víctima. No, no es así. Finalmente, dijo la Fiscalía también que el hecho de la anotación marginal se hace para que no desaparezca. Yo no sé cómo puede desaparecer un inmueble de la faz de la tierra. Y me da miedo pensar que eso pueda pasar. Si lo que la Fiscalía pretende es advertir temas de escrituraciones, de temas contractuales, eso ya es materia de un juicio civil, no aquí, señoría. Y bueno, en base a todo ello, es que le pido que se reitere. Se me pasaba, y esto es muy importante. En la audiencia del 10 de julio, el licenciado Jorge, cuando ordena la cancelación del embargo, él refiere no que fuera legal la anotación marginal. Él únicamente dice, a ver, fiscal, tú me pediste el embargo y luego tú hiciste una anotación marginal. Por lo tanto, las condiciones por las cuales tú me pediste el embargo han desaparecido, porque ya tú hiciste una anotación marginal. Y nosotros en esa audiencia pretendimos hacer el control judicial de esa anotación marginal. Y el juez no la validó, no dijo que era legal. El juez dijo, ¿saben qué? Yo no me puedo pronunciar en esta audiencia respecto a la anotación marginal porque no fue un motivo de la audiencia. Sin embargo, voy a señalar fecha para que se analice la legalidad y la constitucionalidad de la anotación marginal. No es cierto que el fiscal, lo que dice la Fiscalía y lo que dice el asesor jurídico, el juez nunca validó esta anotación marginal. Pero independientemente de todo ello, yo creo que, y le pido una disculpa por toda la información que se le ha puesto a su consideración, pero es bien fácil. ¿Tiene o no tiene facultades la Fiscalía para hacer anotaciones marginales? La respuesta es sencilla, no. Bien. Sea breve, por favor. Muy breve. Para que se centre en el tema. Sí. Bien breve. Me preocupa muchísimo, su señoría, a mí, que aquí la Fiscalía afirme que el señor Emilio Tancredi Flores cumplió con todos sus compromisos. Bueno, es que ese no es tema para esta audiencia. Sí. Sí, no es que se está constituyendo sobre un juicio subdúdice y ella está tomando como referencia lo que evidentemente obra en autos que no se ha cumplido. Es todo lo que quiero decir. Muy bien. ¿Duplica, abogados? Sí, su señoría. Nada más, también es importante acotarlo. Y en un caso dado, si usted considera leer totalmente íntegra la resolución de la juez, porque volviendo al tema, ella lo que dijo es que efectivamente invadió la separación de la investigación al estarnos haciendo a nosotros una prevención. Y eso es el comentario que usted trae a colación. Pero para ya no seguir metiéndonos en ese punto y en los dimes y diretes de las otras resoluciones, y también está efectivamente en gestión judicial lo que han resuelto los diversos homólogos de su señoría, nada más también aquí aclarando, porque les parece descabellado lo que la Fiscalía sustenta, vaya, como criterio orientador, la tesis aislada visible en el rubro
2018-558 de la 10ª época del Tribunal Colegiado de Circuito del 27º Circuito, o sea, no lo digo yo, no lo dice la licenciada, no lo dice el asesor, disculpen la ignorancia de todos. Dice, aseguramiento ministerial del folio electrónico que asigna y controla el registro público de la propiedad y del comercio de Quintana Roo, respecto del inmueble objeto del delito de despojo decretado en una etapa de investigación inicial, constituye un acto de molestia respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal. Dice, el aseguramiento decretado sobre el folio electrónico inherente a un bien inmueble, objeto del delito de despojo, constituye una medida transitoria dictada por la representación social que no priva en definitiva de su propiedad a quien le asista ese derecho, en este caso la señora Rebeca, por tratarse de un acto de molestia y no uno privativo, respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal. De manera que si al emitirlo el Ministerio Público citó el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, satisface el requisito de fundamentación legal y en lo que atañe a la motivación se justifica con la necesidad de salvaguardar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en los que existan huellas o pudieran tener relación con este, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan, razón que evidencia que el legislador estableciera que el aseguramiento mencionado pudiera decretarse por la autoridad investigadora, desde luego bajo su más estricta responsabilidad, sin requerir de una autorización previa del juez de control o que sea este quien directamente así lo decida. Ese es el punto toral de esta audiencia y de la cual ustedes tildan de ilegal la actuación del Ministerio Público. En ese sentido, este es el punto que su señoría va a determinar, como dijo el abogado, a esto se resume. Pero también quiero aclararle que a diferencia de lo que él dice, nosotros seguimos siendo autoridad. Ahorita estamos en una etapa de investigación inicial. Esta carpeta o esta causa penal, porque ya tiene una causa penal, no ha sido judicializada, no se ha ejercitado acción penal por parte de la representación social. Aquí la investigación la dirige el Ministerio Público y estamos en aras del interés público que representamos y en términos del 21 constitucional, del artículo 21 constitucional, estamos investigando estos hechos que a consideración de la Fiscalía sí son constitutivos de delito y sí existe una probable participación por parte de los investigados. Y este tema fue objeto de análisis por el diverso juez de control cuando otorgó el embargo precautorio. Embargo que no se anotó porque casualmente, como dice el abogado, y se sorprende que se desaparecen los bienes inmuebles, pues sí mutó, porque estaba en propiedad de la señora Rebeca, según el registro público de la propiedad, y resulta que para mediados de este año, o sea, antes de que se pudiera ejecutar el embargo otorgado por un juez de control, ya había actuado el señor Raimundo Ramírez Pompa, sin tener derecho, en representación de OPIFEX, inscribiendo un fraccionamiento de una autorización que solicitó en el 2015, pero ya le había transmitido la propiedad a la señora. O sea, ¿cómo viene y actúa el señor años después, precisamente antes de que se pudiera ejecutar el embargo que se había concedido por parte de la autoridad judicial? Eso es lo que estamos previniendo precisamente, que el día de mañana esas gentes que dicen que viven ahí y que ya tienen fraccionado y habitan, o sea, mañana va a resultar en propiedad de otras terceras personas, y ese interés público que nos faculta a investigar y a salvaguardar que se sigan afectando estos derechos de tercero y al debido esclarecimiento de estos hechos, porque eso es lo que estamos haciendo, investigando. Y también esa investigación entiendo que les genere una molestia y lo equiparen a un acto de molestia. Sin embargo, tampoco podemos dejar de investigar y de ejercitar acción penal en el momento procesal que lo consideremos oportuno. Para sustentarle que somos autoridad todavía, el artículo 211. Le voy a pedir que por favor en el tema que
que estamos tratando. Ya tenemos casi 2 horas, 1 hora con 50 minutos en Creo que esta audiencia. Ustedes, como conocedores del sistema, saben que deben de resumir la información que le traen a un juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque confunden a la autoridad. Claro. Disculpa por decirles esto, pero es la verdad. Ya me llenaron de información que no necesito. Entonces, por favor, nada más, céntrense en el tema. Yo sé que entre ustedes ya hay quizás hasta una cuestión personal porque dije y dijiste y demás, pero son cuestiones que a mí no me interesan. Claro. No, nada más el 211, le reitero, dice que el ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatoria audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial. Cuestión o cuando no ha sucedido, así es. La orden. No ha sucedido. No, bueno, entonces, por eso reitero, bueno, o sea, que efectivamente seguimos siendo autoridad. A eso va el argumento, bueno, señoría. Eso perfectamente lo entiendo. Pero el abogado parece que no. No, y por eso necesita lo quería entender aquí, quien necesita comprender la solicitud de las partes, pues es el juez que es quien va a resolver. ¿Algo más, abogado? No, señoría, esto. Muy bien. Señoría, se introdujo información que no había sido materia de debate, que fue el aspecto de la tesis del aseguramiento de un folio real. Nada más voy a ocuparme de eso que introdujo, que no había sido tema de debate respecto a esa cita. La verdad, abogado, no necesito. Perfecto. Bien, me iba a mencionar otro tema que, según advierto los escritos que presentaron, creo que no viene. Sí, señoría, Lo otro que había materia en la audiencia donde se fijó esta audiencia, que ahí se especificó, pero si no tiene usted inconveniente que pudiera resolverse esta situación y una vez ya resuelto, entrar al debate respecto a lo que queremos presentar, porque la entiendo perfectamente, va a ser mayor información y mayores aspectos que me gustaría que, si usted lo estima conveniente, podamos tomar un receso para que pueda, si así lo estima De conveniente. hecho, voy a hacer un receso. Bueno. Nada más para que me recuerde sobre qué tema era. Sí, es sobre la extemporaneidad de la querella y la falta de legitimación en la querella. Bueno, eso no lo establecieron en el escrito, así es. Sí se estableció en la audiencia del 10 de julio, si usted considera que la reproduzca en este momento. Bueno, en la audiencia del 10 de julio se determinó que el tema de la noticia marginal y el tema de la contestación que dio la Fiscalía respecto a nuestras peticiones de extemporaneidad, de que decretara la extinción de la acción penal por extemporaneidad de la querella y prescripción de la misma y falta de legitimación, que serán analizados en esta audiencia. Eso se estableció de manera verbal cuando se llevó a cabo la audiencia del 10 de julio. Muy bien, vamos a hacer un receso en un momento más. Gracias, señor. Gracias. Siendo las 12 horas con 56 minutos, se decreta el receso.